Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrevista que os ofrecemos desde la revista La Comuna. Hoy nos acompaña Pablo Sapag, que es profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. También es el autor del libro Siria en perspectiva, de la crisis internacionalmente mediatizada al histórico dilema interno. Obra fundamental para conocer el conflicto sirio que lleva desarrollándose desde la primavera del 2011. Asimismo, ha publicado diversos artículos académicos y otros libros como Chile, frente de combate de la Guerra Civil Española. Ha publicado numerosos análisis sobre la crisis siria en diferentes medios, como el Diario Público y otros. Y durante años fue periodista del área internacional de la Televisión Pública de Madrid. En esta entrevista vamos a hablar de nuevo de la actualidad de la República Árabe de Siria. Y aprovechamos que nuestro invitado, aparte de ser de origen sirio, ha estado recientemente tanto en ese país como en el Líbano. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Pablo. Vale, bien. Pues igual para aterrizar en materia y bastante en materia, ¿cuál sería en estos momentos en Siria, en este 2022, la situación general en el plano económico y en el plano social? Y un poco, cuéntanos cómo afectan las sanciones y cómo ha afectado todo el tema del COVID. Bueno, efectivamente es una pregunta muy pertinente, Pablo, porque Siria, o por decirlo de otra manera, hoy en Siria la prioridad no es militar, claramente, porque ese es un tema que se ha superado, ¿no? Salvo dos pequeños focos mínimos en el norte del país que no tienen capacidad de extenderse, etcétera. La situación en Siria es de estabilidad y de seguridad interna. Es una situación de post-conflicto armado. Y sabemos normalmente que los post-conflictos armados son duros, sobre todo en lo que justamente tú planteabas, la situación económica y la situación social. Más aún teniendo en cuenta que, como bien también decías, Siria está sometida a unas medidas coercitivas unilaterales por parte de la Unión Europea y Estados Unidos que dificultan mucho la vida de la población. Y a ello hay que sumarle un entorno, sobre todo en la vecindad más inmediata, que es la del Líbano, que siempre ha tenido una, digamos, vinculación económica, financiera muy estrecha con Siria, y allí la situación es muy mala por muchas razones. Si le añadimos también los coletazos del COVID en países que, bueno, tienen en la industria turística uno de sus puntales, podemos entender que la situación económica, debido a la suma de todos esos factores, las medidas coercitivas, la situación económica del Líbano, las restricciones que ha habido hasta muy reciente fecha por el COVID, la situación económica es muy difícil. ¿En qué se traduce eso? Bueno, se traduce en un alza de precios muy importante, hay una inflación mucho más acusada que la que podemos encontrar aquí, que ya es acusada y que en Siria se arrastra desde por lo menos los últimos 2-3 años incluso, ¿no? Hay dificultades para acceder a algunos productos, sobre todo de importación, y hay, digamos, restricciones respecto a productos básicos como puede ser, por ejemplo, la gasolina, o en el invierno el mazut, que es como se llama allí, o el diésel para las calefacciones, ¿no? Por lo tanto, hoy en Siria la situación más preocupante o más acuciante es la económica y obviamente sus consecuencias sociales, ¿no? Un aumento de la pobreza y bueno, pues un aumento también de, digamos, situaciones como la corrupción, el acaparamiento de productos por parte de algunos aprovechados, etcétera. Por lo tanto, hoy en Siria la situación de seguridad es muy buena respecto a, obviamente, la década anterior, y la gran preocupación es socioeconómica. Sí, claro, hay un tema que a mí también me gustaría que abordáramos un poco, porque en la pregunta estaba implícito, ¿no? El tema de las sanciones, ¿no? Bueno,
hemos hablado muchas veces, ¿no?, de cómo las sanciones económicas es un arma de guerra fundamental que además genera un daño terrible, muchas veces supera el daño de las bombas, ¿no? ¿Actualmente hay alguna posibilidad de que esas sanciones, pues, si no desaparecen, sí que sean más suaves? ¿O ha habido algún cambio en la política de sanciones a Siria con la pandemia y con la situación actual? No ha habido ningún cambio sustancial, ningún cambio real, porque efectivamente quienes utilizan esas medidas coercitivas, que son la Unión Europea y Estados Unidos, las utilizan con un carácter político, ¿no? Buscan conseguir de alguna manera lo que no consiguieron por la vía armada, apoyando a grupos de todo pelaje que actuaron en Siria en la última década. Por lo tanto, no va a haber en el corto plazo un cambio. Lo que sí, digamos, se puede ver es que se han de alguna manera aligerado sanciones que afectaban a terceros que podían tener vínculos con Siria, y sobre todo me refiero a Líbano y a Jordania, ¿no? En ese sentido, bueno, sí, podría haber un pequeño efecto benéfico para Siria, pero de rebote, no es un efecto directo. El grueso de las sanciones siguen ahí, son sanciones que afectan enormemente las transacciones financieras, la compra de bienes y servicios en el exterior. El que Siria pueda exportar muchos de sus productos también está sometido a sanciones que le impiden realizar ese comercio. Por lo tanto, no ha habido un cambio sustancial más allá de una autorización que le dio a Estados Unidos a Jordania para que gas egipcio pudiese circular por Jordania y Siria para llegar al Líbano, ¿no? Obviamente, bueno, eso suponía, digamos, crear una especie de paréntesis en la compleja maraña de sanciones, y que de alguna manera Siria se va a beneficiar también de ese gas convertido en electricidad o directamente en gas que vaya de Egipto, Jordania a Líbano a través de Siria. Pero en realidad es el único capítulo en el que sí se ha percibido algún cambio. Los que hemos estado trabajando en el momento más duro de la guerra en diferentes organismos de solidaridad con el pueblo sirio, vemos con preocupación cómo, claro, desaparece del foco mediático el conflicto de Siria, porque, como has comentado al principio, ya no estamos en el escenario de guerra. Y claro, pues ya sabemos cómo funciona también el tema de la comunicación, ¿no? Al final, cuando ya no hay ese conflicto armado, pues como que ya no interesa hablar tanto de los países. Y no solamente a la parte mediática, parece también como que desde la propia solidaridad, como que, bueno, ya está solucionado el problema, vamos a otra cosa. A mí lo que me preocupa, que era lo que quería comentar, es que no hay como un trabajo para, de alguna manera, forzar a los gobiernos ese levantamiento de sanciones, ¿no? Porque al final las sanciones las impone la Unión Europea, pero de alguna manera habría que forzar, ¿no?, desde Europa. ¿Cómo ves que no haya este movimiento tan de solidaridad ahora con el tema de las sanciones? Bueno, creo que lo has explicado muy bien en el momento actual, ¿no? Efectivamente, cuando el foco mediático se traslada, y hoy claramente está puesto sobre la crisis en Ucrania, con Rusia, etcétera, pues evidentemente otras situaciones se olvidan. Pero yo quisiera recordar una cosa. Siria ha sido un país respecto al cual ha habido muy poca solidaridad, ¿no? A lo largo de la década pasada, que ha sido una década durísima, ¿no? En Siria no hay ninguna familia que no haya perdido un miembro, que no tenga algún miembro mutilado, herido, que no haya perdido su casa. No hay ninguna familia que no tenga un familiar que esté fuera de Siria. Y las consecuencias han sido muy duras en el plano, digamos, directo de lo que es un conflicto armado, pero son muy duras también, como veíamos, en este post-conflicto armado por esas medidas coercitivas. Lo cierto es que Siria, salvo el trabajo generoso, valiente de grupos como el vuestro y de alguno más, a Siria o con Siria no se ha tenido
la misma empatía, la misma solidaridad que ha habido con otros, digamos, países que han atravesado por situaciones complejas o difíciles, ¿no? Resulta doloroso ver cómo, por ejemplo, la sociedad española se ha volcado en la crisis de Ucrania, que puede estar muy bien, sin duda, pero bueno, una crisis que duró mucho más tiempo en un país que es mucho más próximo a España que Ucrania, sin duda alguna, desde todo punto de vista, y sin embargo no hubo esa solidaridad. Por lo tanto, no es de extrañar que una vez que la crisis de Siria salga del foco mediático, ¿no?, pues haya todavía menos movilización a favor de Siria. Y obviamente, como tú bien también lo expresabas, a veces las sanciones, las medidas coercitivas, pueden ser tan o más dañinas que el propio conflicto armado, ¿no? De hecho, el deterioro de la situación económica en Siria ha sido mucho más acusado en estos 2 o 3 últimos años, por esas razones que veíamos, que durante el propio conflicto armado. Por lo tanto, Siria lógicamente necesita solidaridad internacional y esa solidaridad pasa por el levantamiento de esas medidas coercitivas, ¿no? En el caso de la Unión Europea, se renuevan invariablemente esas sanciones cada 6 meses, pero claro, la Unión Europea es un ente, digamos, que representa a unos gobiernos. Y por lo tanto, una movilización a favor del levantamiento de esas medidas unilaterales en países concretos, España, Italia, Francia, el que sea, miembro de la Unión Europea, podría contribuir a que cada 6 meses, cuando se renuevan esas medidas, bueno, se pensaran de otra manera, se levantaran algunos capítulos, etcétera. Pero para eso hace falta una movilización que ahora se ve compleja porque, bueno, la atención internacional está en Ucrania. Sí, la verdad es que es así y además es una pena tampoco que no se ha podido articular desde gente que igual está más comprometida, algún tipo de organización que consiguiera igual hacer un poco de poder blando, me refiero de poder atraer, ¿no?, inversiones hacia Siria o servir de puente, ¿no?, entre empresas de aquí y el gobierno sirio, etcétera. Y bueno, pues esperemos que igual cuando la situación pues se estabilice tan revuelta, ¿no?, que hay en el mundo, pues igual se puede hacer algo. Yo no quiero ser muy pesimista, aunque la verdad es que el panorama pues, está un poco complicado. Pero alguna vez he llegado a decir que Siria es posible que haya ganado la guerra y que pueda perder la paz, porque la situación es bastante delicada, como estás comentando. Me refiero a perder la paz, que la situación posconflicto le genere mucho más daño económico a la gente, sobre todo, que lo que en sí fue incluso el conflicto, ¿no? Salvando las distancias de que igual ahora pues el número de fallecidos, porque no hay una guerra abierta, no sea tan grande, ¿no? Pero al final las penumbras que pase la gente, por eso que igual no sé si me estoy explicando correctamente, pero creo que se entiende, ¿no? Hay una cosa que me preocupa también y es las nuevas generaciones, ¿no? Cuando comenzó la guerra, los recién nacidos, ahora los recién nacidos de cuando comenzó la guerra ahora tienen 10 años. Los que tenían 10 años ahora tienen 20, ¿no? La guerra ha durado bastante. Entonces, ¿cómo afrontan, ¿no?, esas nuevas generaciones el futuro de la Siria actual? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque efectivamente hay que atender claramente también ese factor generacional. Si uno le pregunta a personas mayores de 35 o 40 años si la situación es mejor ahora que hace 4 o 5 años, bueno, son personas que, debido a que están en la edad adulta y que han vivido más cosas antes y después, pues son capaces de hacer un análisis bastante matizado y verán que si bien la situación económica es muy difícil, bueno, el que se haya recuperado la seguridad, pues es un enorme activo, ¿no? Y saben perfectamente que es una cuestión de tiempo de que la economía siria, bueno, pues se recupere más o menos lentamente, pero se va a recuperar. El gran problema es eso, el gran problema son generaciones jóvenes, ¿no?, por debajo de los 30, 35 años que prácticamente han vivido
toda su vida con conciencia en una situación de conflicto armado. La gente joven, además, tiende a relativizar menos el valor absoluto de la seguridad respecto a cómo lo valora o cómo lo valoramos personas de más edad. Porque, claro, una persona joven, un chaval de 18, de 20, de 25 años, lo que se está planteando es un futuro, ¿no? Un futuro que va mucho más allá de la seguridad, que tiene que ver con su proyección profesional, con formar una familia, por ejemplo, con calidad de vida desde un punto de vista económico, etcétera. Es decir, relativiza mucho más el concepto de la seguridad, que para una persona de más edad eso es muy importante y eso contribuye a sobrellevar, digamos, las penurias económicas que una persona joven. Y sin duda ese es un problema, ¿no? Hay un porcentaje elevado de la juventud siria que ha permanecido en el país que se plantea salir de Siria, ¿no? Y que en muchos casos, bueno, se lo plantean sin saber muy bien lo difícil que es la vida fuera, lo difícil que es conseguirlo, los años que lleva, digamos, asentarse en otro lugar y las consecuencias que eso también tiene de pérdida de identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, mientras un joven o una generación está pensando en eso, en una especie de sueño, pero que no se concreta, etcétera, no están volcando sus capacidades y sus energías al 100% en la reconstrucción del país, porque Siria ya está claramente en un proceso de reconstrucción. Yo sí creo, y lo he visto ahora, ¿no?, que hay plena conciencia, tanto por parte de las autoridades como por parte de organizaciones del ámbito civil, del ámbito religioso, etcétera, para atender esta cuestión, ¿no? Sin ir más lejos, este fin de semana pasado se celebraba en Damasco una gran convención para presentar un fondo económico de apoyo a nuevas empresas, ¿no? Un vivero de empresas, un semillero de empresas de gente joven, de jóvenes sirios, jóvenes profesionales, en distintas áreas, las más variadas posibles, que quieren quedarse en Siria y que necesitan un empujón, ¿no? Este es un programa que organiza la Iglesia Ortodoxa de Antioquia, pero que ha contado en esa conferencia con el respaldo decisivo de las autoridades del país, ¿no? La conferencia la inauguró, de hecho, el ministro de Asuntos Religiosos, y fuera de programa se presentó en las instalaciones donde se celebraban en Damasco el presidente Bashar al-Assad y estuvo compartiendo con jóvenes, vio los proyectos que están haciendo, etcétera. Hay una preocupación entonces tanto a nivel del Estado, podríamos hablar de iniciativas ministeriales de otro tipo, podríamos hablar de iniciativas deportivas, ¿no? Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en el mundo del rugby, ¿no? Cómo el rugby se está convirtiendo en un deporte cada vez más popular en Siria y de hecho está sirviendo para que jóvenes sirios se reenganchen a la actividad deportiva y tengan algún tipo de perspectiva, etcétera. Es decir, hay una serie de iniciativas que obviamente no van a dar resultados de manera inmediata, pero para mí lo relevante es que el diagnóstico es certero. Se sabe que existe ese problema que tú planteabas bien, pero también se sabe que es un problema que no es percibido igual por el conjunto de la sociedad, es decir, que hay ahí una clara brecha etaria o generacional, y se sabe también cómo combatir esto de alguna manera. Y no sé si decir paradojalmente o curiosamente, ¿no?, pero lo que ha ocurrido con la crisis de Ucrania, que en algunos casos ha sido, sobre todo desde una perspectiva siria, un poco obsceno, ¿no? Ayer daban la cifra de cuántos ucranianos han entrado en España en los últimos 2 meses y son más de 130.000. Y resulta que después de 5 o 6 años de crisis en Siria, el gobierno español anunció que aceptaría 18.000. Nunca llegaron 18.000 sirios, ¿no? Entonces, eso que parecía olvidado o que lo tenían olvidado, por ejemplo, las generaciones de sirios más jóvenes, pues ahora lo han visto, ¿no? Han visto que hay un doble estándar, que no se trata exactamente igual a unos y a otros, ¿no?
que hay desplazados y refugiados de primera y de segunda categoría, ¿no? Que hay apoyos para unos que no hay para otros, que mientras a algunos se les dan todas las facilidades y está muy bien, ¿no? Desde un punto de vista humanitario, pues resulta que a los sirios prácticamente se les obligaba a echarse al mar, ¿no? Y jugarse la vida, o tener que vivir ad infinitum en unos campos sin condiciones en Turquía, ¿no? Entonces, esto que algunos jóvenes que ahora tienen 17, 18 años, pues el año 2015, cuando fue la gran crisis de desplazados en Siria, pues serían muy chavales, muy pequeños y no lo verían, pues ahora lo han visto claramente. Yo que estaba allí ahora me lo contaban, ¿no? Y me lo decían, oiga, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Qué es diferente entre un ucraniano y un sirio, ¿no? Si resulta que es mucho más familiar para cualquier europeo del sur desde el punto de vista de su cultura, su aspecto físico, en fin, una serie de cosas, un sirio que un ucraniano, ¿no? Y eso la gente lo ha visto, lo ha visto. Y eso ha hecho que muchos empiecen a pensar, ¿no? Si realmente si consiguen en algún momento salir, van a recibir un trato adecuado o no. Pues claro, en Siria se pueden estar pasando penalidades, que se pasan, pero en Siria hay educación pública gratuita en la universidad. En Siria hay salud pública gratuita, con precariedad, lógicamente, porque las sanciones, el daño en la infraestructura, etcétera. Pero claro, a lo mejor alguien que está estudiando una carrera en Siria, que se va a graduar y que no va a ganar mucho dinero, pero va a trabajar de lo suyo, si sale fuera, si se viene a un país europeo, pues será la mano de obra, no diría ya barata, diría otra cosa, ¿no? De esos europeos que además no los quieren, porque como no son como los ucranianos, pues entonces no los quieren. Eso está haciendo entonces que muchos sirios se replanteen eso. Hay una visión quizás mucho más realista que la que podía haber antes, ¿no? Respecto a una idealización de lo exterior. Por lo tanto, creo que siendo real ese problema que planteas, insisto, creo que hay clara conciencia de que existe, hay un diagnóstico, se están tomando medidas que no van a dar resultado inmediato, pero están ahí. Y bueno, de rebote, por decirlo de alguna manera, la crisis de Ucrania también ha servido para atemperar determinados deseos, ¿no? Que tienen mucho más que ver con el efecto llamada en muchos casos que con una necesidad a veces real de emigración, ¿no? Yo he estado con gente de todo tipo y condición y, hombre, uno veía casos en que sí, que uno decía, bueno, pues realmente esta persona podría tener mejores posibilidades de mantener a su familia, pero de pronto uno hablaba con personas que estaban estudiando, que tenían posibilidad de trabajo, que no vivían mal y se estaban planteando venirse de cualquier manera y uno, pues evidentemente, sabía que no iba a ser una experiencia buena. Por lo tanto, yo creo que todo eso está contribuyendo a que, bueno, las cosas se vean de otra manera. Y sin duda, el paso del tiempo también alivia las cosas, ¿no? Pensemos que Siria ha estado prácticamente cerrada 2 años por el COVID y en un país sometido a ese tipo de medidas coercitivas, pues era muy importante el que pudieran llegar los sirios de la emigración, ¿no? Los sirios de la emigración histórica, tanto los que están en América Latina, en Australia, como los que están en los países del Golfo, año a año siempre iban a Siria y eso era un respaldo para sus familias, para la economía, etcétera. Durante 2 años no se ha podido hacer. Las restricciones COVID a los viajes se han levantado hace un mes atrás, un mes y pico atrás. Por lo tanto, creo que eso va a ayudar, se va a notar la inyección económica de las visitas este verano, etcétera, ¿no? Y una vez que eso empieza a ocurrir, bueno, pues la economía también se dinamiza de alguna forma. Cuando se concluya el proyecto del cual hablaba antes, de gas egipcio a través de Jordania y Siria para Líbano, que se tiene que concretar en este primer semestre, septiembre a más tardar, pues evidentemente se va a notar. En fin, pues hay una serie de cuestiones que, bueno, una vez que se desbloqueen, pueden generar un efecto positivo en la economía siria.
Hombre, a mí personalmente sí que me alegra un poco lo que has comentado, ¿no? El que de alguna manera se esté desmotivando que la gente, sobre todo la gente más joven, quiera salir de Siria, porque yo soy de los que considera que uno de los grandes dramas de muchos países, cuando sobre todo hay un conflicto, ya sea de la intensidad que ha sido el sirio, pero otros conflictos de menos intensidad, es la pérdida de fuerza de trabajo, la pérdida de gente capacitada para levantar y construir el país, ¿no? Y entonces que esa gente formada considere que, bueno, prefiere quedarse con peores condiciones, pero haciendo sus trabajos, sobre todo profesiones que son centrales, ¿no?, para desarrollar un país, porque la ingeniería, ¿no?, la medicina, etcétera, pues sin querer decir que otras sean de menos importancia, pero es verdad que hay algunas que son muy importantes y sobre todo muy importantes en este momento en que hay que reconstruir un país, por lo cual se van a necesitar ingenieros, se van a necesitar profesionales cualificados, etcétera, y a mí eso, por ejemplo, pues creo que es importante, ¿no? También un detalle, cuando has comentado de que, claro, los sirios serían más cercanos a la gente del sur de Europa, y es verdad. El problema es que a nosotros creo que nos han educado para considerar que un rubio de ojos azules de Ucrania es más cercano que un sirio que, de manera despectiva, mucha gente considera que es un, pues, ya sabes, un moro. Y eso es parte de la incultura que tenemos en muchos países del sur de Europa, motivado pues, por una cuestión de medios de comunicación, etcétera, que habrá que empezar también a trabajar, ¿no? Has hablado de la vida deportiva y yo te quería preguntar también sobre la vida cultural, ¿no? Si empieza a haber una regeneración también de esa vida cultural en Siria. Sin duda. Siria es un país con una enorme tradición cultural desde todo punto de vista, ¿no? La literatura, la poesía sobre todo, ¿no? La poesía, digamos, en Siria siempre ha sido un pilar fundamental a la hora de expresarse, a la hora de expresar cultura, ¿no? En lengua árabe, además, la poesía tiene un peso muy importante. La poesía, la literatura, las artes plásticas, por ejemplo, el cine, la televisión. Siria antes de la crisis era el gran productor de series de televisión para los países en lengua árabe, había desplazado a Egipto ya hace varios años, etcétera, ¿no? Y claro, las crisis tienen o generan problemas porque efectivamente hay gente que lamentablemente muere, hay gente que lamentablemente se tiene que ir, hay gente que no está en capacidad psicológica para desarrollar una creatividad artística, cultural, etcétera. Pero al mismo tiempo, y sumándole la pérdida de infraestructuras, etcétera, al mismo tiempo, crisis tan profundas como la Siria, pues generan muchísima creatividad, ¿no? Muchísima creatividad desde el punto de vista de los temas, pero también creatividad desde el punto de vista de cómo sacar adelante una obra artística, una obra cultural, en un entorno complicado, en un entorno como el que veíamos desde el punto de vista económico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en Siria se ha ido recuperando claramente la actividad. Todas las semanas hay conciertos, hay festivales, y no me refiero solamente a Damasco, me refiero a todas las grandes ciudades de Siria, Homs, Alepo, Hama, Latakia, incluso en Palmira se organizan conciertos habitualmente de música clásica, de todo tipo de géneros, etcétera. Y se está haciendo, por ejemplo, muy buen cine, se está haciendo un cine de mucha calidad que está siendo premiado, ¿no? Por ejemplo, en los festivales el Festival de Cine Árabe en Alejandría, las últimas ediciones, las producciones sirias y los actores, actrices, directores, pues han ganado premios. Se están haciendo series de televisión que tienen gran seguimiento, no solamente en los países vecinos, sino que digamos, el mundo árabe en general, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no, yo no creo que haya una crisis desde el punto de vista cultural, al contrario, creo que hay una explosión de creatividad de alguna manera, que es lo que suele ocurrir cuando se producen estas crisis, ¿no?
una crisis tan profunda como la que ha vivido Siria desde el punto de vista militar, económico, social, humano, etcétera, pues indudablemente lleva a reflexionar, lleva a pensar, lleva a interpretar también lo que ha pasado, ¿no? Y en ese sentido, pues las artes en general, pues son una herramienta, ¿no? Son una medicina, son curativas. Los sirios están conociendo, por ejemplo, el dolor profundo que han vivido a través del cine, ¿no? Uno cuando ve cine sirio ve lo audaz de las propuestas, lo audaz desde el punto de vista de la temática, pero también desde el punto de vista del cómo hacerlo, ¿no? Cómo con pocos recursos se consigue llevar a cabo una propuesta compleja, donde hay un trabajo a partir de la realidad, pero también hay un trabajo a partir un poco de lo que es lo más onírico, ¿no? La introspección en el alma profunda, porque está claro que un pueblo como el sirio, que es milenario y que ha estado sometido a esta tragedia, pues tiene que ahondar en su alma para extraer conclusiones. Así que no, yo desde luego que he estado ahora allí y la actividad cultural es riquísima, ¿no? Hay muchas posibilidades, digamos, de ver cosas, de ver obras de teatro, de escuchar música, etcétera, porque es una forma de sanación, de curación después de estos años tan negativos. Ujú. Pues la verdad es que pinta bien, ¿no? Que el pueblo sirio pues se pueda utilizar, ¿no? Las artes para de alguna manera desahogar, ¿no? Todo el dolor que ha tenido. Una de las cosas más centrales y que a mí me llamó mucho la atención de Siria es la multiculturalidad y la multiconfesionalidad, ¿no? De ese pueblo. Tras 11 años de guerra, con un componente religioso importante, ¿cómo se mantiene, ¿no? ¿Se ha visto afectada esa multiculturalidad, esa multiconfesionalidad por la guerra? ¿O la sociedad siria va a poder seguir manteniendo ese estándar? Al contrario, se ha visto reforzada, ¿no? Porque la esencia de la sociedad siria es su carácter multiconfesional. La sociedad siria no tiene un patrón cultural definido por una sola religión, ¿no? Los patrones culturales sociales normalmente tienen una base religiosa en todas partes del mundo, ¿no? En Siria el patrón cultural bebe de distintas fuentes, bebe del cristianismo y bebe del islam, bebe incluso del judaísmo, ¿no? Y eso en Siria ha sido un proceso natural, es decir, en Siria hasta bien entrado el siglo XVI la mayoría de la población era cristiana, ¿no? Entonces no hay que confundir el islam político o el islam como poder político con el islam como poder social, ¿no? Por lo tanto, a lo largo de los siglos, la sociedad siria ha desarrollado formas de comportamiento diarias que son multiconfesionales, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos. Yo estaba ahora en Semana Santa y la Semana Santa, por segundo año consecutivo, no suele ocurrir, pero ha coincidido con el Ramadán, con una parte del Ramadán, ¿no? El mes de ayuno musulmán. Bueno, pues uno veía claramente cómo los cristianos ayunaban también en solidaridad con sus compatriotas musulmanes, ¿no? Que luego los invitaban a romper el ayuno con ellos. Quien no quería hacer el ayuno, desde luego se cuidaba muy mucho de no comer o beber o fumar delante de personas que estaban haciendo el ayuno. Y al mismo tiempo era muy alentador, creo que esa es la palabra, ver cómo las procesiones de Semana Santa, que en Siria la Semana Santa dura 2 semanas largas, porque hay iglesias que operan con el calendario gregoriano y otras con el juliano. Por lo tanto, la Semana Santa en realidad es 2 Semanas Santas, ¿no? Y era muy alentador, como digo, ver cómo las procesiones de las distintas iglesias cristianas pues tenían, ¿no?, en las aceras a musulmanes presenciando las procesiones, ¿no? Por lo tanto, uno claramente ve que en la práctica eso, que es muy propio de la sociedad siria,
no solamente no ha desaparecido, que es lo que querían muy pocos sirios, desde luego, y sobre todo es lo que querían desde fuera de Siria. Eso no ha desaparecido, no va a desaparecer. Y es más, se ha reforzado el nexo entre esa cuestión que es sociocultural con lo político. Y aquí me refiero al Plan o Programa Nacional Sirio del año 1920. Cuando termina el Imperio Turco Otomano, los sirios redactaron un programa nacional. ¿Qué querían hacer? ¿Qué querían? ¿A qué aspiraban? Y los sirios aspiraban claramente, y así constó en el Programa Nacional Sirio, que se envió a la Sociedad de Naciones, se envió al presidente Wilson de Estados Unidos a través de la Comisión King-Crane, etcétera. Los sirios querían cosas muy concretas, querían vivir juntos, seguir viviendo juntos como habían vivido durante años, sin distinciones ni religiosas ni étnicas, muy importante. Segundo, querían vivir en un solo Estado. No querían una cantonalización, no querían una fragmentación, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, no querían interferencias exteriores de otros imperios que aspiraban a sustituir al Imperio Turco Otomano, léase Francia y el Reino Unido, ¿no? Bueno, ese Plan Nacional Sirio es, digamos, la hoja de ruta del pueblo sirio. Y si uno repasa todas las constituciones de las cuales se ha dotado el pueblo sirio desde 1920 hasta ahora, durante la ocupación francesa, después de la ocupación francesa, incluso hasta la última constitución, la de 2012, y aquí estoy citando a un gran constitucionalista sirio como es Karim Atassi, todas las constituciones, que en algunos aspectos son muy distintas entre sí, pero todas son fieles al Plan Nacional Sirio, es decir, unidad en un Estado que garantice la multiconfesionalidad a partir de su carácter aconfesional y la independencia del país, ¿no? Entonces, claro, yo creo que los sirios, y lo he hablado con mucha gente de distintas confesiones, de distintas ramas de cada una de las religiones, con personas de distintos estratos sociales, con personas del ámbito rural, del ámbito urbano, etcétera. Y la mayoría de la gente te decía, lo que ha salvado a Siria es la multiconfesionalidad. Es decir, si hemos luchado para algo, ha sido para defender nuestra forma de vida, ¿no? Y vuelvo a esas procesiones de Semana Santa que coincidían con el Ramadán, ¿no? Recuerdo una de ellas en Damasco, yo la estaba viendo desde cierta distancia, por lo tanto podía tener una perspectiva interesante. Entonces uno veía a los cristianos que estaban procesionando, ¿no? Veía en las aceras y en las casas musulmanes siguiendo con enorme respeto e interés la procesión, y veía también uno carteles que había en las calles con las fotos, los rostros de los mártires del ejército árabe sirio. Y uno podía darse cuenta, por el nombre, por ejemplo, o por alguna otra característica, a qué confesión pertenecía ese soldado que había muerto, ¿no? Y la conclusión era, bueno, en Siria se ha hecho una guerra y se ha ganado una guerra para permitir que ocurriese esto, es decir, que Ramadán y Semana Santa se pudieran conmemorar en paz, en armonía, con absoluta naturalidad, ¿no? Recuerdo casas, ¿no?, donde se combinaban los adornos de Ramadán con los adornos de la Pascua de Resurrección, ¿no? Y en las tiendas exactamente igual, y en oficinas públicas, etcétera. Entonces, Siria, digamos, creo que en ese aspecto no solo no se ha debilitado, sino que ha salido fortalecido. Porque la mayoría de los sirios que podían tener evidentes diferencias políticas entre sí, con el gobierno, etcétera, etcétera, pero el común denominador, lo que permitió sacar adelante un país que se vio atacado desde fuera, fue ese carácter multiconfesional y el deseo de seguir viviendo juntos. Yo creo que eso no ha cambiado, no va a cambiar, es el pegamento de Siria, lo ha vuelto a demostrar, y creo que eso, bueno, quien conozca Siria sabe que es, digamos, una garantía
de continuidad y de defensa de Siria ante cualquier adversidad o situación que se produzca. A mí me gustaría abordar ahora lo que yo llamaría Siria frente al mundo, ¿no? O sea, un poco las relaciones, cómo han ido cambiando en esos últimos años, las relaciones de Siria con sus vecinos, principalmente, al norte Turquía, Jordania al sur, no podemos olvidarnos del Estado de Israel y la situación de los Altos del Golán, y también las relaciones internacionales que pueda tener este país con el resto de la comunidad internacional, de los países, pues con América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la situación diplomática de Siria se ha ido normalizando, ¿no? Y además se ha ido normalizando con bastante rapidez, incluso por parte de países de la propia Unión Europea. Recordemos que hubo un momento en el que solamente se mantuvo abierta la embajada de la República Checa en Siria, ¿no? Que tiene al frente de esa embajada una gran embajadora, una gran diplomática como es Eva Filippi, que fue capaz de explicar a su gobierno por qué era necesario seguir en Siria, ¿no? Bueno, los hechos claramente le han dado la razón y después se han ido sumando otros estados que han reabierto sus embajadas y que están operando, ¿no? Los más rezagados, bueno, Francia, claramente, que ha sido el gran instigador de una política antisiria en la Unión Europea, y algún estado como España que podría pintar algo y sin embargo, bueno, pues se mantiene, digamos, en una posición distante, incomprensiblemente distante, ¿no? No mantiene cerrado el Instituto Cervantes, por ejemplo. Tú antes hablabas de cultura, Pablo. ¿Qué mal puede hacer un instituto de promoción cultural, ¿no? ¿Qué vínculo político tan estrecho vas a encontrar en eso? Bueno, los países que tienen actividad cultural en Siria, obviamente están haciendo una promoción de su lengua, de su cultura, de su cine, etcétera. Mencionar algunos ejemplos. El Centro Cultural Ruso en Damasco hoy es un centro de atracción cultural de primera línea, ¿no? Hay colas para aprender ruso en Siria ahora. Y el Instituto Cervantes lleva 12 años, 11 años cerrado en Siria. ¿Qué de eso ahí? Se han hecho ciclos de cine argentino, por ejemplo, ni más ni menos que en la Casa de la Ópera, que es el gran centro cultural que hay en Damasco, ¿no? Con varias salas, etcétera. Se ha hecho hace muy poco tiempo un festival de cine muy interesante, de cine hecho por mujeres, organizado, creo recordar, por la Embajada de Filipinas, pero en el cual participaron otras embajadas, la de Sudáfrica, por ejemplo, y la de los países latinoamericanos que tienen sus embajadas abiertas en Damasco, ¿no? Hablamos de Argentina, de Brasil, de Chile, de Cuba y de Venezuela, que están teniendo una actividad cultural enorme, organizan conferencias en las universidades. El caso de Chile, por ejemplo, Chile ha llevado a través de una conferencia virtual al premio Prisque de arquitectura, Alejandro Aravena, uno de los grandes arquitectos del mundo, ¿no? Para que pudieran disfrutar y aprender con él los estudiantes de la Universidad de Damasco. En fin, la actividad es enorme, ¿no? Se ha recuperado también la actividad ya no solamente diplomática, sino que también comercial y el diálogo político con los Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos reabrió su embajada en octubre de 2018 y hoy tiene unas estrechísimas relaciones con Siria, ¿no? Pensemos que se han producido visitas de alto nivel tanto por parte de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos a Siria como del propio presidente Bashar al-Assad a Emiratos Árabes Unidos. Y eso es importante por el peso que tiene ese país en el Golfo Pérsico, ¿no? Se ha restablecido total y plenamente la relación con Jordania, no solamente desde el punto de vista diplomático, sino que desde el punto de vista económico-comercial. Ya hace más de un año que el paso fronterizo de Nasib, que comunica Siria con Jordania y que permite que tanto los productos libaneses como sirios puedan comercializarse a través de Jordania en el Golfo Pérsico,
pues está abierto y está abierto a pleno rendimiento. Las relaciones con el Líbano pues son, diría, mejores que nunca. Hace 10 días atrás se abría el sexto paso fronterizo entre Líbano y Siria. Nunca jamás en la historia, desde que Francia desgajó al Líbano de Siria. El Líbano siempre formó parte de Siria y Francia en 1920 amputó el Líbano a Siria. Nunca desde 1920 hubo tantos pasos fronterizos entre Siria y Líbano, entre Líbano y Siria. Son 6 pasos fronterizos. Líbano es un país de 4 millones de habitantes, ¿no? ¿Esto qué supone? Supone una gran complementariedad económica, una gran complementariedad humana también, ¿no? Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de este viaje. La situación económica del Líbano es, le diría que peor que la de Siria en muchos aspectos, porque la devaluación de la moneda libanesa ha sido peor que la de Siria. El propio Banco Mundial califica a la crisis libanesa como la más grave de la historia mundial, desde el punto de vista de la contracción del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto del Líbano de 2018-19 al del año pasado se ha contraído un 51%. Es decir, pensemos que la economía se ha jibarizado a la mitad. La lira libanesa perdió el 90% de su valor, etcétera. Y vuelvo a lo que decía, a mí me ha llamado la atención, ahora estando en Siria, pues ver trabajadores libaneses, ¿no?, en puestos de baja cualificación, ¿no? Esto no solía ser así. He visto camareros, por ejemplo, libaneses trabajando en Siria. He visto taxistas libaneses trabajando en Siria. Y cuando uno les preguntaba si esto era temporal o pensaban volver, pues decían, no pensamos volver porque aquí se gana poco, pero es estable, el país está ordenado, hay recogida de basuras, hay sanidad pública, hay educación pública, hay autopistas, en fin, hay un Estado. Y en Líbano el Estado pues está en una situación muy precaria. En Líbano no hay luz eléctrica en buena parte del día, y no en zonas rurales, en pleno centro de Beirut. No hay un servicio de recogida de basuras, etc. Entonces, hay una, digamos, reconexión de Siria con su entorno inmediato, lo que podríamos llamar en términos histórico-políticos Bilad el-Sham, ¿no?, una Siria histórica. Y eso está claramente reconstituido. Por otra parte, si ya nos vamos a actores mayores, ¿no?, obviamente Siria pues tiene unas relaciones muy estrechas con Rusia y eso no va a cambiar. Al contrario, creo que la crisis de Ucrania, y saliéndonos un poco de Siria, lo que está haciendo es, digamos, una multipolaridad a la fuerza. Yo creo que se queda enterrado ese concepto de la globalización plana que ofrecía Estados Unidos y la Unión Europea después de la caída del muro de Berlín. Ahora vamos a ir a una organización del mundo en bloques, ¿no?, que pueden tratar entre sí, pero que van a tratar entre sí con desconfianza. Y por otra parte, la crisis de Ucrania lo que está o lo que ha traído a la palestra es la necesidad de tener alianzas defensivas, ¿no?, alianzas militares, no hay más. Lo estamos viendo en la propia Europa, ¿no?, como países como Finlandia o Suecia, que podían llevar 200 años con un estatuto de neutralidad, pues han bastado 2 meses mal contados, 3 meses mal contados para que dejaran atrás su neutralidad y se integraran en la OTAN. Por lo tanto, Siria, digamos, en ese nuevo orden está mejor situada. Es decir, Siria de alguna manera la crisis ya la ha vivido. La crisis en el sentido de tener que realinearte, de tener que elegir. A Siria la obligaron a elegir. Bueno, Siria ya está con el bloque de Rusia, claramente desde el punto de vista defensivo, pero ese es un bloque que va más allá de lo defensivo. Es un bloque que también tiene que ver con lo económico-comercial, claro. Si a Rusia le cierran las puertas en el mercado europeo, pues Rusia, que es un gran país desde el punto de vista de su tamaño, de su industria, una serie de cosas, pues va a crear mercados alternativos. Y eso ya está ocurriendo. Es decir, va a haber una redinamización en esa zona de Asia Occidental, mirando más al Cáucaso, mirando a Asia Central, etcétera, etcétera, ¿no?
Por lo tanto, creo que Siria, digamos, está paradójicamente la crisis le ha beneficiado en ese sentido. Siria, cuando ha estallado lo de Ucrania, no tenía que elegir. A mí me decían diplomáticos sirios, me decían, oiga, pero si es que Ucrania rompió relaciones con Siria cuando estalló la crisis. Ucrania cerró su embajada. Y no solo cerró su embajada, sino que tuvo políticas hostiles con Siria. Bueno, pues cuando estalla la crisis Ucrania-Rusia, pues no se tenían que hacer demasiadas preguntas en Siria con quién debían estar o quién era su aliado en esa ocasión, ¿no? Y por otro lado, insisto, yo creo que vamos a un mundo de bloques y vamos a un mundo donde el poder militar vuelve a ser relevante y vuelve a ser preponderante. Estamos viendo en la Unión Europea que con 2 semanas de guerra mal contadas decide aumentar su presupuesto en seguridad y defensa del 1,5 del PIB al 2 y ya se habla de llegar al 3, ¿no? Bueno, claro, Siria tiene diríamos, know-how de esto porque estuvo 10 años combatiendo a una alianza de grupos armados apoyados por potencias regionales y globales, con armamento muy sofisticado, etcétera, y el ejército árabe sirio ha demostrado que fue capaz de derrotar a esos grupos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Siria es sencillamente seguir por el camino que ya le obligaron a adoptar en su día, ¿no? Creo que hoy en ese nuevo mundo multipolar Siria está mejor situada, ¿no? Esto ya no va de ese consenso de Washington y de Bruselas que se había impuesto. Y por tanto, en ese sentido, pues bueno, Siria va a seguir haciendo los deberes desde el punto de vista de recomponer relaciones con estados con los cuales le interesa hacerlo, siempre desde el respeto y la dignidad, ¿no? Creo que el modelo ha sido el modelo con Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos reconoció que se había equivocado en Siria, cambió de posición y Siria no ha tenido problema en retomar esa relación, y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, con otros estados que en su momento, al principio de la crisis, fueron hostiles con Siria, ¿no? Entonces, cada día se reabren más embajadas en Damasco, cada día hay más conexiones aéreas de los 4 aeropuertos internacionales que tiene Siria con otros países, etcétera, y creo que, bueno, la normalización se está produciendo en este nuevo contexto al cual me refería. Bien, has tocado unos temas muy interesantes en este punto, porque efectivamente estamos en un mundo de bloques. Hay una reordenación. Siria no solamente estaría en el bloque con Rusia, sino estaría también en ese bloque euroasiático, donde el músculo económico lo tendría China y Rusia tendría un poco más el músculo de materias primas y el músculo militar, y eso va a ser importante, ¿no?, para el futuro del país. Hay un tema que, por desgracia, es recurrente siempre, que es la cuestión de esos ataques que cada cierto tiempo el Estado de Israel lanza sobre Siria, ¿no? Parece como que ese Estado de Israel no termina de debilitarse, no termina de tener esa posición de constante injerencia y constante agresión contra Siria. ¿Tú crees que en algún momento se va a poder normalizar de alguna manera o se va a poder llegar a una situación de coexistencia pacífica entre ambos estados? Lo que reflejan esos ataques israelíes, normalmente cada 15 días, 3 semanas, ¿no? Ataques puntuales, quirúrgicos, normalmente contra objetivos que no son estrictamente sirios, etcétera, lo que reflejan es la inseguridad de Israel, nada más. Israel se siente inseguro porque el caos creativo que se intentó aplicar a la región, y cuando me estoy refiriendo a la región me estoy refiriendo a Bilad al-Sham, a la Siria histórica, que pasaba por crear nuevos cantones, nuevas entidades confesionales que justificaran la existencia del Estado de Israel, que es una entidad confesional en la zona, pues ha fracasado. Es que es así, ha fracasado. Y por tanto, desde una perspectiva estratégica, y es comprensible, pues Israel, digamos,
muestra su inseguridad con este tipo de acciones, ¿no? ¿Son acciones que pueden ir a más? No, no pueden ir a más porque hoy en la región hay un árbitro y ese árbitro se llama Rusia. Rusia tiene buenas relaciones, incluso en el momento actual, con la crisis de Ucrania, más allá de alguna retórica encendida por ambas partes, pero la relación de Rusia con Israel es buena por una serie de razones, ¿no? Pero Rusia se lleva muy bien con Siria, claro, se lleva relativamente, bueno, aceptablemente bien con Turquía, o al menos puede llegar a ciertos acuerdos con Turquía. No tiene una relación mala con las potencias que se disputan la hegemonía en el Golfo, Arabia Saudí, Irán, etcétera, etcétera. Y hoy ese árbitro, el árbitro en esa región es Rusia. Por lo tanto, ¿pueden ir más allá esos ataques? No. ¿Pueden ir a menos? Seguramente tampoco, ¿no? Porque entra dentro de un poco las propias necesidades de Rusia como actor global. Rusia, las acciones que se plantea en esa región, se las plantea desde el punto de vista de una perspectiva de su actuación global, no de lo que vaya a hacer solo en la región, porque Rusia tiene una proyección global, claramente, ¿no? Debido a su tamaño, debido a su armamento, debido a sus recursos petroleros gasísticos, debido a que tiene voz, voto y veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debido a su tradición, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que esa es una situación, digamos, que no va a ir a más, tampoco creo que vaya a ir a menos, pero que en definitiva no cambia nada las cosas, ¿no? Y no cambia lo profundo que es la inseguridad del Estado de Israel. Siria no ha necesitado nunca jamás atacar a sus vecinos para saber qué es Siria, ¿no? Es decir, que nadie discute la existencia de Siria, nadie discute la existencia de los sirios, ¿no? Es que no, es imposible, ¿no? Porque entonces tendrías que desconocer toda la civilización, la humanidad entera, ¿no? Es decir, Siria es Siria, punto, se acabó, no tiene que justificarse ni dar explicaciones, nada. Pero en el caso de Israel, Israel, digamos que tiene una matriz claramente europea occidental, pero está en un sitio donde no le corresponde, ¿no? Ni por geografía ni por historia, etcétera, y por lo tanto se siente inseguro. ¿Cómo se siente inseguro? Pues esa inseguridad la trata de, digamos, paliar con este tipo de acciones, pero no van más allá. Creo que lo que reflejan es eso, que han pasado 80 y pico años, incluso más, desde que se empezó a hablar de la creación del Estado de Israel, y el Estado de Israel sigue sin, digamos, convertirse en un miembro más de la región, sigue siendo una anomalía de alguna forma, ¿no? Y eso pues se traduce en este tipo de comportamientos que se escapan al derecho internacional. Acabamos de ver con el caso de la periodista palestina, ¿no? Y otros sucesos. Y bueno, pues el tener carta blanca por parte de los occidentales no quiere decir que resuelva su problema de fondo. Su problema de fondo es de legitimidad, de seguridad psicológica, de autoseguridad psicológica, etcétera, ¿no? Insisto, Siria, aún no estando de acuerdo con las fronteras que se le asignaron en esos acuerdos secretos Sykes-Picot, Siria ha honrado sus fronteras. Siria jamás se ha lanzado a invadir otros territorios y a buscar recuperar lo que los franceses le quitaron de malas maneras, ¿no? Bueno, eso habla de quién puede ofrecer más garantía de seguridad y de estabilidad en la región. Quien se ha salido de las fronteras que se le asignaron ha sido el Estado de Israel. El mismo 48, pero desde luego después, el 56, el 67, el 73, el 82 con la invasión del Líbano, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, si hablamos de seguridad, y volvemos a la pregunta anterior, estamos en un mundo donde los bloques van a ser importantes y donde lo relevante va a ser la seguridad de tu entorno inmediato, ¿no? Que es lo que te va a permitir garantizar tus vías de acceso comercial, el tráfico o el tránsito de petróleo, de gas, en fin, la seguridad como un valor, la seguridad de las personas, etcétera. Hoy eso se va a empezar a manejar desde el punto de vista regional, ¿no? Y bueno, pues aquí quien no está a gusto en la región y quien está incómodo porque sabe que tiene un problema,
es Israel. Entonces, quiero decir, pues las cosas no le vienen bien, ¿no? Que lo ideal sería que no existieran estos ataques, porque en esos ataques muere gente, ¿no? De vez en cuando muere gente, no siempre, porque la artillería antiaérea siria pues habitualmente consigue derribar los proyectiles israelíes, no entran al espacio aéreo sirio, siempre lo hacen desde el espacio aéreo libanés o desde la costa del Líbano, etcétera, pero no se atreven a entrar al espacio aéreo sirio. Bueno, es lamentable, sí, de vez en cuando mueren personas, pero no es un conflicto que tenga capacidad de proyectarse más allá, es sencillamente una manifestación, ¿no? De inseguridad. Y esa inseguridad se manifiesta pues de esa manera, ¿no? Porque Israel no tiene la posibilidad que tuvo Emiratos Árabes de reconciliarse con Siria, porque el problema es otro, no es un problema puntual o táctico como el que hubo en su caso, ¿no? Es un problema estratégico, es un problema de legitimidad, ¿no? Es un problema territorial, de ocupación de territorios. El Golán sirio, en un porcentaje muy importante, sigue estando ocupado por Israel. Y el Golán es una fuente de recursos muy importante y es una plataforma estratégica de seguridad muy importante, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que esto se va a mantener como un conflicto latente de baja intensidad, pero latente, permanente, un poco pues como lo que ocurre en el norte de Siria, que ya me refería al principio, esos dos pequeños focos que hay, la zona noroccidental de la noroccidental provincia de Idlib, no toda la provincia de Idlib está en manos de Jabhat al-Nusra, que es la marca de Al-Qaeda en Siria, sino que solo una parte al norte. No tiene ninguna posibilidad de extenderse al resto del país, es una cosa anecdótica, no para la gente que vive ahí, pero dentro del conjunto del territorio sirio es anecdótico. Y la parte del noreste de Siria, donde operan milicias kurdas no sirias o, digamos, con poco raigambre sirio, apoyadas por Estados Unidos, pero que no tienen ya ninguna capacidad tampoco de alterar el statu quo, ¿no? En el sentido de que su gran problema es Turquía. Turquía no, es que no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Y en el fondo lo que está ocurriendo en la frontera sur, que es lo que tú mencionabas con Israel, pues es eso, ¿no? Pero todos esos actores en su momento ya intentaron, digamos, extender su acción al conjunto del territorio sirio y fracasaron. Es decir, ahora está en una posición defensiva, no está en una posición ofensiva. Ni al-Nusra en Idlib, ni los kurdos del noreste, ni Israel. La fase ofensiva fue del 2011 hasta el 2018, pero eso ya se acabó. Entonces ahora hay una recomposición, hay una reconstrucción. Vamos a ver, conflictos armados tan importantes como el de Siria, importantes desde el punto de vista de sus consecuencias, ¿no? De sus consecuencias humanas, etcétera, materiales. No se pueden repetir cada 5 días, no. Es decir, hay ciclos, porque al final los conflictos armados de verdad, no los que se hacen apretando botoncitos, ¿no? Para invadir países a distancia, que al final luego no los invades, sino los conflictos armados de verdad, donde tú tienes que combatir, demandan fuerza de tarea y fuerza de tarea son combatientes, ¿no? Y las generaciones quedan muy marcadas, es decir, tú no estás para meterte en una guerra cada 5 años, porque hay una generación entera que queda marcada y que empieza a percibir la seguridad, la estabilidad y la paz como un valor, ¿no? Tendrá que pasar otra generación para que relativice un poco eso, o tendrían que ocurrir amenazas muy extremas como para que tuviese que producirse una movilización general como la que hubo en su momento en Siria para hacer frente a esos grupos armados apoyados por fuerzas exteriores. Por lo tanto, no creo que eso tenga mucho más recorrido que el que tiene. Son focos latentes, ¿no? Incómodos, porque sí, dificultan sobre todo la vida de la gente que vive ahí, pero no tienen proyección más allá. El Estado sirio se ha salvado como tal Estado y el gobierno del Estado controla el 90% del territorio y más del 90% de la población que vive en el territorio. Está administrada o recibe bienes y servicios por parte de la administración del Estado sirio. Creo que eso está claro. Yo, por ir ya un poquito
entrando en la recta final, hay otro país que hace frontera con Siria que creo que es importante, ¿no? Definir el tema de las relaciones y qué tipo de coexistencia, sería su vecino del norte, Turquía, ¿no? No sé qué tipo de relaciones tiene ahora o a corto plazo, medio corto plazo, qué podemos pensar que puede ocurrir. Hablaba de esos dos focos, el foco en el norte de la noroccidental y pequeña provincia de Idlib y el foco al este del río Éufrates, ¿no? Luego hay algún pequeño foco más con fuerzas proturcas, etcétera, pero que no tienen una figuración mayor. A ver, todos esos escenarios están conectados entre sí, ¿no? Y esos escenarios se van a resolver con un pacto general, con un acuerdo general. ¿Por dónde podría ir ese acuerdo? El acuerdo podría pasar en el sentido de que Turquía le corte el grifo a la marca de Al-Qaeda en Idlib, que es Hayat Tahrir al-Sham, que es el nuevo nombre de Jabhat al-Nusra, ¿no? Que le cierre el grifo porque, digamos, esa organización vive del paso de Bab al-Hawa, que es el paso fronterizo con Turquía, entre Turquía e Idlib, no hay más. Claro, Turquía, digamos, está utilizando eso como una moneda de cambio para obtener garantías de seguridad en la zona donde los kurdos podrían crearle problemas a Turquía, ¿no? Es decir, lo que no quiere Turquía es que la frontera siria sea un foco de descontrol o que al otro lado de su frontera, al sur de la frontera, se creen cantones kurdos o confederaciones o agrupaciones o como queramos llamarle. Eso no va a ocurrir. No ya por lo que diga o deje de decir Damasco, por lo que diga Ankara. Entonces ahí hay un juego de, digamos, equilibrios para ver en qué momento se llega a ese acuerdo global, ¿no? Es decir, bueno, liquidemos estos dos focos, tú me garantizas seguridad en este sitio, yo te la garantizo en este otro, la frontera se va a sellar, etcétera, y a partir de ahí, una vez que eso se logre, y seguramente con un cambio de gobierno en Turquía en su momento, porque sobre todo Erdogan ha sido muy beligerante con Siria, bueno, se va a poder retomar una relación comercial que era muy estrecha antes de 2011, ¿no? Pero insisto, es decir, Idlib está conectado con el noreste de Siria, no son cosas independientes, van de la mano. Hace poco, pues lo decía un alto representante del gobierno sirio, ¿no? Y lo decía claramente, tienen que ver con eso, es decir, el final definitivo de la crisis siria, de esos flecos que quedan, pasan por resolver todo esa situación que hay ahí en el norte. ¿Qué ocurre? Que bueno, por una parte, garante de la posición siria es Rusia y por otra parte, de alguna manera, garante de la posición turca y de otros actores, de los kurdos, etcétera, eran o son los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la situación en Ucrania, pues evidentemente ha desviado el foco y no tendría mucho sentido que por una parte Estados Unidos esté teniendo una política muy beligerante con Rusia respecto a lo de Ucrania y al mismo tiempo pactara con Rusia este acuerdo final en el norte de Siria. Pero es una cuestión de tiempo, porque lo de Ucrania inevitablemente, más allá de lo que diga la propaganda, lo de Ucrania va a ir perdiendo foco a medida que los objetivos reales, no los objetivos que la propaganda le ha atribuido a la operación rusa, sino que los objetivos reales se concreten, ¿no? Es decir, hace unos días pues se concretó ya el control absoluto de Mariupol y por tanto la conexión entre el Donbass, ¿no? y la península de Crimea y el control de toda la costa o una parte muy importante de la costa del mar de Azov, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero decir que la cuestión de Ucrania cada vez irá perdiendo más peso y una vez que la histeria propagandística se atempera, pues business as usual, ¿no? Y los viejos temas que están por ahí, pues tendrán que aparecer y Estados Unidos y Rusia
que son estados poderosos, que tienen voz, voto y veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que tienen determinados intereses de seguridad que, aunque no lo parezca, son compartidos en algunos escenarios, pues tendrán que ponerse de acuerdo. ¿En qué lugar de la lista va a estar el norte de Siria? Pues va a depender de muchas cosas, ¿no? ¿Que a Siria le gustaría que eso se resolviera lo antes posible? Sí, porque eso le permitiría recuperar, por ejemplo, pozos de petróleo que escapan a su control y mejorar el abastecimiento eléctrico, todo lo que hablábamos al principio de la situación económica, pero creo que eso depende más de la posición de otros actores. ¿En qué momento se va a resolver? Ahora, ¿eso se puede extender y se puede...? No, porque no hay ya capacidad militar. Hay un hecho que ha pasado totalmente desapercibido, ¿no? Entre los meses de septiembre, si no me equivoco, del año pasado y marzo de este año, todavía queda abierto algún pequeño proceso, se ha regularizado la situación militar de decenas de miles de sirios en el norte de Siria y en otras regiones de Siria, ¿no? Era gente que o bien había combatido con los grupos armados, o bien se había escapado del servicio militar, o no se había presentado a filas, etc. Todo eso generaba un enorme problema, claro, porque si la policía militar iba a buscarles, pues los vecinos, la familia se podían resistir y eso podía generar focos de conflicto. Bueno, se ha llegado a un acuerdo muy sirio por una parte con la dirección de las estructuras de poder intermedias que hay en Siria, que tienen que ver con los líderes religiosos, los líderes tribales, los muhtar, etcétera, etcétera. Pues se ha conseguido que decenas de miles de jóvenes hayan regularizado su situación militar, con lo cual pues pueden circular libremente por todo el país, aspirar a puestos de trabajo, cumplir con su servicio militar en caso de que así sea, etcétera. Pero eso es la descompresión de un foco de tensión enorme. Y la mayoría de esos procesos de regularización se han dado en las provincias de Raqqa, en la provincia de Alepo, en la provincia de Hasaka y en la provincia de Deir ez-Zor. Estamos hablando del norte de Siria, ¿no? Y por otra parte, bueno, es relevante destacar también que se ha aprobado hace muy poco un decreto, lo decía ayer el ministro de Exteriores, Faisal Mikdad, histórico en Siria, en que concedía la amnistía total, a miles de sirios que en su momento habían sido acusados de actividades terroristas, ¿no? Es decir, el proceso de reconciliación en Siria se está dando de manera natural y de acuerdo a las necesidades de Siria, a los procedimientos sirios, a los usos y costumbres sirios. ¿Qué tiene que ver esto con lo que tú me planteabas? Pues tiene que ver que es muy difícil que se pueda, entre comillas, volver a las andadas en cuestión de poco tiempo, ¿no? Este tipo de crisis en Siria no es la primera vez que ocurre, porque yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en mi libro En Siria en Perspectiva, lo explico claramente, la crisis tenía unas causas internas, reales, y esas causas, algunas eran inmediatas, tenían que ver con la economía, tenían que ver con la corrupción, tenían que ver con el ensanchamiento del sistema político sirio, etcétera, etcétera, pero había también unas causas remotas, que es la minoría de sirios que históricamente han querido, en contra del programa nacional sirio, confesionalizar el Estado. Bueno, eso evidentemente no hubiera estallado de la manera tan virulenta que estalló sin la participación externa. Pero cuidado, eso no puede llevar a pensar que en Siria no había problemas y que no los hay. Los hay. Pero esos problemas internos de Siria, a lo que me refiero es que aparecen cada 30, 40 años. No es una cosa que tú puedas dar. Esa fase o la fase interna del conflicto sirio quedó liquidada y quedó liquidada a favor del programa nacional sirio, a favor de la estructura del Estado sirio, que insisto es aconfesional para garantizar la multiconfesionalidad social, y a favor incluso de otro tipo de estructuras, ¿no? Eso ya se dirimió por la vía armada, quiero decir que no hay mucho más que tratar ahí, ¿no? Entonces, no creo que esos focos puedan ir más allá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a haber una Siria de dos velocidades, ¿no? El 80% de Siria que ya ha iniciado un proceso de reconstrucción, lastrado ciertamente por la pandemia, por la crisis del Líbano, etcétera,
pero que puede empezar a remontar por distintos factores. Bueno, pues va a empezar a rodar mientras esos focos que queden ahí, pues quedan como una especie de limbo, detenidos en el tiempo. Cuando la población de esas zonas vea que el resto de Siria empieza a rodar, empieza a mejorar, etcétera, etcétera, pues eso también puede cambiar el escenario, ¿no? Y a ese escenario internacional del cual depende lo que allí ocurra, también puede contribuir la propia dinámica interna de Siria. Quiero decir con esto que esos focos ni tienen capacidad de extenderse militarmente al resto de Siria, ni muchísimo menos tienen capacidad de dificultar o de bloquear el proceso de reconstrucción en Siria, no solo el económico, también el político, el de las confianzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hablamos de zonas periféricas. Otra cosa muy distinta es que esto fuera la provincia de Homs, por ejemplo, que es la más grande y que es central, ¿no? O que se desgajara la costa entera. Pero es que eso no ha ocurrido. Es decir, Siria en su integridad, pues prácticamente está. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Pues ahora sí, ya para terminar, Pablo, nosotros en ese tipo de entrevistas, fue una idea de mi compañera Carmen, solemos querer acercarnos un poco más al lado más humano de la persona que entrevistamos, ¿no? Entonces solemos hacerle dos últimas preguntas. Una es, ¿con qué personaje histórico te identificas? Y la otra sería que nos recomendaras un libro. ¿Con qué personaje histórico me identifico? Bueno, ya que estamos hablando de Siria, pues me identifico, por ejemplo, con Yusuf Azme, que fue uno de los grandes líderes de la gran revuelta siria, primero contra los turcos y después contra los franceses, etcétera, con una clara idea de unidad respecto a Siria, ¿no? De que Siria tenía que tener unidad. Me identifico con la figura de Fares el-Juri, que fue primer ministro de Siria, que fue varias veces presidente del Parlamento, que fue el primer delegado de Siria en Naciones Unidas y en la sesión inaugural estuvo sentado más de 20 minutos en el lugar reservado para Francia, ¿no? Y el embajador francés se mosqueó mucho y le dijo, y usted muévase de aquí, este no es su sitio, y le dijo Fares el-Juri, y le dijo, bueno, ¿qué problema tiene usted que yo esté aquí 20 minutos si usted ha estado 20 años ocupando mi país, ¿no? Y Fares el-Juri, que siendo él cristiano ortodoxo, bueno, tenía una clara concepción de que el Estado debía mantenerse en esa confesionalidad, abrazando a todas y cada una de las confesiones. Y un libro, bueno, además del mío, que ojalá que la gente lo lea, Siria en Perspectiva, que tiene también ediciones, 2 ediciones en castellano y una en inglés. Me gusta mucho, y lo he mencionado aquí también, el libro de Karim Atassi. Es un libro en inglés. Su título es algo así traducido como La historia de la arquitectura constitucional siria, ¿no? Y creo que es un libro que, siendo denso, porque es un libro que trata de constituciones, articulados, etcétera, etcétera, pero está muy bien construido, entre otras cosas porque Atassi, bueno, es nieto de un presidente que tuvo Siria, etcétera, y mezcla lo puramente técnico con elementos históricos muy interesantes que, bueno, quizás solo él conocía por esa condición, ¿no? Entonces sí, mencionaría esos libros. Me gustan también y recomendaría, por ejemplo, las memorias de Eduard Said, Fuera de lugar, que están traducidas al castellano y que es una buena traducción esa, además, que es muy interesante para entender un poco cómo era Bilad el-Sham, la Siria histórica, pues en los primeros 30, 40 años del siglo XX, ¿no? Y luego lo que supuso la tragedia de la partición, lo que supuso en el caso concreto de los palestinos como Said, bueno, pues la ocupación y la partición de Palestina, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues
por decir algunos libros. Seguro que si estamos más tiempo me acuerdo de más. Bueno, pues muchas gracias, Pablo Sapag, porque ha sido muy interesante y muy ilustrativo esta entrevista. Y bueno, hay un tema que también más adelante igual habría que tratar en una futura entrevista, que sería la cuestión del Líbano, que es un país que muchas veces se olvida, pero que es también fundamental para entender todo lo que ocurre en la zona. Sin duda, es un país fundamental en el que he podido estar ahora también en la víspera de sus elecciones que se acaban de celebrar y que son elecciones que no son concluyentes, ¿no? Y por tanto, bueno, va a haber que prestarle mucha atención al proceso político en Líbano en los próximos meses. El nuevo Parlamento tiene que elegir no solo un gobierno, sino que tiene que elegir a un presidente de la República dentro del complejo sistema de reparto confesional que hay en Líbano, etcétera. Y sobre todo estar atento a la situación económica de Líbano, que es muy crítica, es realmente chocante verlo, ¿no? Diría que a mí me chocó más ahora este viaje ver el deterioro de Beirut, por ejemplo, en relación a Damasco. En Damasco, como decía antes, hay luz eléctrica en bloques de 4 horas, ¿no? Hay recogida de basuras, los semáforos funcionan, etcétera, etcétera. Y en Beirut muchos de esos servicios o no funcionan directamente o funcionan muy poco y muy mal, ¿no? Y eso es un reflejo de esa crisis. Entonces sí, creo que es un país muy interesante por su propia dinámica, pero también por lo que puede, digamos, contribuir a la reconstrucción de Siria, a la proyección de Siria, en una región donde creo que se están viendo cosas interesantes, ¿no? Yo he mencionado aquí varias veces el Plan Nacional Sirio, ¿no? He mencionado a Youssef Ahmed, podríamos mencionar también a Sultán Bashar al-Atrash, en fin, grandes personajes que lucharon en su momento por mantener cohesionada la región de Bilad al-Sham, ¿no? Y creo que eso se está empezando a producir ahora, porque ante problemas acuciantes como los económicos, los del COVID, en fin, cosas que no se pueden obviar, son los propios países de la región los que están buscando soluciones. Empezamos mencionando este acuerdo para el gas egipcio, ¿no? Que iba a Jordania, de Jordania a Siria, transformado en electricidad al Líbano. Ahí hay una cuestión interesante. Cómo se ha enviado petróleo o ha llegado petróleo, gasolina al Líbano, importado por Hezbollah a través de un puerto sirio y pasando por tierra al Líbano, etcétera, etcétera. Los pasos fronterizos de los que yo hablaba, la complementariedad económica, ¿no? También en el plano humano, etcétera. Entonces, creo que el momento es interesante y en ese momento interesante, que duda cabe, el Líbano juega un papel muy relevante, porque al Líbano históricamente el papel que se le asignó desde fuera, tanto desde las potencias occidentales, sobre todo Francia y Estados Unidos, pero también por parte de algunas potencias del Golfo, lo que se quiso es que Líbano viviera de espaldas al resto de la región, ¿no? Y eso se ha demostrado inviable, por eso ha colapsado la economía, porque hoy además el Líbano se tiene que enfrentar a competidores en esa economía de servicios financieros mucho más sofisticados que son los del Golfo, ¿no? Por lo tanto, hoy Líbano o decide, digamos, enganchar su economía a la Siria, teniendo un mercado interior de 23 millones de habitantes, ¿no? Que le puede proporcionar bienes y servicios industriales a precios mucho más baratos que los productos de importación franceses, etcétera, etcétera, o Líbano va a tener muy difícil salir. Tú hablabas antes, Pablo, de la emigración. La emigración en Líbano es dramática, dramática, pero de los peores momentos de la historia del Líbano, de un país que tiene 4 veces más libaneses fuera del Líbano que dentro del Líbano. Por lo tanto, otro proceso de inmigración como este es una sangría. Entonces sí, creo que es un país que sin duda hay que ver cómo evoluciona, porque lo que allí pase también tiene consecuencias para otros. Pues muy agradecido, porque no, es una entrevista en la que no solamente hemos aprendido novedades sobre la situación siria. A mí me ha servido para entender también que, bueno, que ese pesimismo que tenía casi al principio de la entrevista, pues que hay una oportunidad para el pueblo y el Estado sirio.
que si todo va bien, pues puede salir adelante de este oscuro periodo que ha tenido con la guerra, sino que además también nos ha dado una lección geopolítica con todo lo que ha sido tanto regional como un poco más global, el tema de Ucrania que hemos podido tocar, el tema de las posiciones geopolíticas de Estados Unidos y Rusia como grandes actores. Y no me queda más que agradecerte esta entrevista y bueno, pues emplazarte casi para una próxima cuando se pueda. Bueno, un placer para mí. El agradecido a la comuna soy yo por invitarme y sobre todo por algo que tú decías al principio, ¿no? Mantener el foco sobre Siria. Eso es muy importante porque la gente, el público que sí ha tenido interés en Siria en su momento, una parte del público ha tenido interés, sería lamentable y sería triste que se quedara con una foto fija, ¿no? De combates, de edificios destruidos, en fin, porque la cosa no va por ahí ahora, la cosa va por otro sitio. Y los conflictos armados tienen fases, ¿no? Estamos en una fase de posconflicto y también los países necesitan que les acompañen en esa fase. No solo por la cuestión económica, también por una cuestión psicológica, ¿no? Sentirse acompañados, sentirse apoyados, sentir que el sufrimiento que ellos padecieron en su momento, bueno, no se ha olvidado en otras partes del mundo y que se quiere ver cuál es la evolución de lo que pasa ahí. Entonces yo creo que entrevistas como esta, programas como este, cosas como las que vosotros hacéis son muy, muy necesarias y por lo tanto soy yo el agradecido porque se hagan, por poder disfrutar de ellos y bueno, en este caso por poder participar y poder ofrecer mi modesta percepción de las cosas que ocurren en Siria. Así que muchas gracias.